¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a un nuevo evento organizado por la Sociedad Peruana de Filosofía. Esta noche reciban primero un cordial saludo de mi parte, de Carlos Reyes. Yo soy miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Peruana. También reciban un cordial saludo de parte del presidente de la sociedad, de Rubén Quirós, y de todos los miembros de la Junta, que junto a ellos nos hemos renovado durante este año y vamos a venir trabajando durante los que vienen. Esta noche estamos reunidos para entrevistar a José Medina. Él es jefe del CEDOC. Nos va a explicar esta noche también qué es el CEDOC exactamente, porque es el encargado de custodiar el archivo del famoso filósofo David Sobrevilla, que ha sido, como ustedes conocen, uno de los filósofos más importantes del Perú de los últimos tiempos. David, huanuqueño de nacimiento, estudió en Lima Filosofía y Derecho, estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la década de los 50 aproximadamente. Después se hizo docente también dentro de San Marcos, en otras universidades, hizo un posgrado en Alemania y es bastante conocido por ese famoso libro clásico Repensando la Tradición Nacional, siguiendo con la tradición sanmarquina, ¿no? De revisar, de repensar a nuestros autores. Tradición sanmarquina, ¿no? Que había estado presente en otros filósofos como Salazar Bondi, Francisco Miró Quesada, en Paquita Wexler, María Luisa Rivera de Tuesta, entre otros. Bueno, vamos a hablar un poco de él, vamos a hablar del archivo de David Sobrevilla que está custodiando el CEDOC. Buenas noches, José Carlos, bienvenido a este espacio. Buenas noches. Gracias por la invitación a la Sociedad Peruana de Filosofía. Eh, Estamos prestos a responder las interrogantes, las consultas que tengan al respecto, ¿no? Eso. Gracias, José Carlos. José Carlos Medina nos va bueno, primero explican, José Carlos, perdón, en dónde, bueno, cuál es la estructura orgánica del CEDOC, porque entiendo que el CEDOC es quien custodia el archivo de David Sobrevilla, ¿verdad? Sí, a ver, originalmente el CEDO depende directamente de lo que es la Dirección General de Bibliotecas y Publicaciones. Está coordinada por mi persona, quien además me desempeño como jefe de la Unidad de Servicios de Investigación, pero es una institución de reciente constitución y en realidad solamente yo la coordino, pero buena parte de su trabajo en realidad está desempeñada por distintas funciones de las distintas áreas de la Biblioteca Central, ¿no? Trabaja en la unidad de digitalización, trabaja en la unidad de servicios bibliográficos, de servicios hemerográficos, la unidad de servicios de investigación obviamente también, ¿no? Hay un trabajo coordinado, múltiple si se quiere, de distintas áreas que han ayudado a la construcción de esta institución y su sostenimiento y desarrollo. El CEDOC, el Centro de Documentación del Perú Contemporáneo, es esta parte de la Biblioteca Central que como institución se dedica a albergar y difundir, ¿no?, material documental sobre el Perú del siglo XX en relación a temáticas de ciencias sociales y humanidades fundamentalmente. Entonces, tanto en la sala de lectura, que es el espacio físico en donde se custodian los libros, libros, revistas, tesis que se han seleccionado sobre esta temática, como en nuestro repositorio web, pueden encontrar, ¿no?, básicamente este contenido, los investigadores que estén dedicados a estas áreas temáticas. No, nos estás hablando cuando nos hablas de la Biblioteca Central, nos hablas de la Biblioteca Central Pedro Zulen, de San Marcos, ¿verdad? Efectivamente, claro. Ya. Bueno, entonces así está organizado, ¿verdad? El CEDOC, porque en el CEDOC está precisamente el archivo del maestro peruano David Sobrevilla. Cuéntanos, José, cómo
está estructurada todo el material que está dentro del archivo. En todo caso, ¿cuál es cuál es el material que conserva el archivo? Sí, mira, fundamentalmente en el caso del archivo de David Sobrevilla está compuesto por, al menos el material al que nosotros hemos tenido acceso, sabemos que hay una donación importante en realidad de toda su biblioteca personal en el año 2021. Este material a nivel de bibliográficos y hemerográficos está siendo procesado, está siendo trabajado también por el personal de la Biblioteca Central. Sin embargo, una parte de las cajas de donación, ¿no? Era como que parte de su archivo personal, ¿no? Su legajo personal. Este legajo, en términos estrictos, no implicaba, como en otros casos, donde encuentras correspondencias o manuscritos de trabajos, ¿no? Pendientes, etcétera, etcétera. No, en este caso, muy en particular, lo que había eran recortes de periódicos que, al parecer, o habían alimentado trabajos anteriores de él, o en su defecto se trataba de una decisión específica por un interés muy particular de formación intelectual, ¿no? Él había seleccionado un conjunto de noticias periodísticas vinculadas al área de humanidades, ¿no? Y estas se hallaron en las cajas de donación. Entonces, ha habido un proceso de filtrado, de separación, realizado en primera instancia por el Archivo Histórico Domingo Angulo, quienes custodiaron en primer lugar, digamos, en primer término, el acervo documental que se había hallado. Y luego esto ha pasado ya a manos del CEDO en estos últimos meses para lo que es su sistematización específico, después el inventariado, para que a su vez pueda subirse al repositorio web de nuestra página, ¿no? Entonces ha pasado por varios niveles de filtración, si se quiere, ¿no? En primera instancia se trataba de un conjunto sin distinción, ¿no? De noticias recortadas, artículos varios, ¿no? De todo tipo de contenido. Y ya cuando ha llegado a nosotros, lo que hemos hecho es seleccionar de la preselección que había hecho el Archivo Histórico Domingo Angulo. Nosotros hemos seleccionado 192 artículos que tienen relación con las temáticas que aborda el CERO. Y hay que resaltar ahí un tema bastante importante, que es el hecho de que uno en esta selección no encuentras tanto, no sé si en general, no sé si hay por ahí alguna pieza que se me haya escapado de artículos en relación a la filosofía en estricto. En realidad, la mayor parte de los artículos periodísticos que componen el archivo son piezas de literatura, de crítica literaria, de política, de análisis social, de análisis político, ¿no? Esto habla de cuáles eran los intereses intelectuales que componían el pensamiento de David Sobrevilla, ¿no? Como parte de las fuentes que él utilizaba quizás para realizar su propia proyección intelectual. Entonces, ustedes han visto en ese archivo precisamente periodístico mucho material de interés, digamos, más general, ¿no? Sí, sí, es un material de interés humanístico en general, ¿no? Humanístico. Con énfasis muy particular, con un acento bastante destacado en el caso de la literatura y la crítica literaria. O sea, digamos, está todo el material que le ha interesado a David Sobrevilla en vida y que él fue seleccionando poco a poco, ¿no? De distintas épocas, de distintos temas, digamos. En efecto, es un material de recortes periodísticos que van desde la década de los 60 hasta el año 2000, la primera década del 2000, ¿no? 2010 máximo. Hasta hace poco, relativamente Sí, hasta hace poco, ¿no? sí, sí, sí. Y todo eso forma parte de un acervo mucho más grande, ¿verdad? O sea, yo imagino que sus libros Sí, también están allí, dentro de toda la sí, donación. sí, 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 en efecto. Ahí hay que subrayar que se trata de la donación, creo que es la biblioteca en general más importante de filosofía que pueda tener una universidad, porque es la biblioteca personal de filosofía al menos más impresionante que nosotros conocemos dentro de la biblioteca, ¿no?
puede que haya otras por ahí de ese nivel de tamaño, tanto en términos de cantidades como de la calidad del acervo que contiene. Pero sin duda ha sido una ganancia sumamente valiosa para la universidad el nivel de material que ahora poseemos y que se está procesando en estos momentos por parte del personal de biblioteca eh, dentro de los cánones temporales que se tienen, porque hemos tenido en realidad un conjunto de donaciones en estos últimos años de distintos intelectuales, que ya sean sus familias cuando estos han fallecido o en vida, como el caso más saltante que es el de Valdemar Espinosa, el historiador sanmarquino, nos han ido entregando sus bibliotecas personales, ¿no? Entonces, hay un proceso ya calendarizado, si se quiere, de sistematización de una data que es inmensa ahora, ¿no? Porque hemos recibido bastantes donaciones, incluyendo la del profesor Sobrevilla, que como le digo, o sea, sí, cualquier estudiante de filosofía, de hecho, va a encontrar ahora, cuando se procese esta bibliografía y folletería y material de revistas también que tiene, un acervo enorme para sus trabajos, ¿no? Si él ha donado, bueno, si dices que es una de las bibliotecas más importantes, claro, ¿no? Archivo más importante, es porque probablemente haya donado todo, ¿no? O sea, la Sí, familia, sí, ¿no? sí, Haya donado todo sí, lo que ha tenido él en sí, vida. sí, 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 la familia donó toda la biblioteca. Ahora, del archivo personal no hemos podido hallar, como te digo, este otro tipo de documentación que usualmente se encuentra en los archivos personales, como son manuscritos de trabajos en proceso, o fotografías, o correspondencia, ¿no? Lo que hemos hallado es básicamente este trabajo que estamos poniendo a disposición del público, que son los recortes periodísticos que al parecer eran parte de su fuente de información sobre la cual, ya sea por intereses muy personalísimos de formación académica o porque en algún punto los ha volcado en su trabajo profesional específico, le han servido definitivamente como alimento intelectual, ¿no? De hecho. ¿Y ustedes saben si la familia conserva los manuscritos? O sea, no los ha donado, pero los tienen ellos. Eh, tendría, que ser una, Fotografía. tendría que ser una conversación posterior al, como te digo, la sistematización de toda la data, o sea, el análisis de todo el material que ha sido entregado. Yo creo que una vez que se haya terminado, ¿no?, de analizar las entregas, comprenderás que como hemos recibido múltiples donaciones casi de forma escalonada, la biblioteca es un espacio grande, entonces tenemos como que en cajas, ¿no?, espacios destinados a cada una de las donaciones y se van procesando poco a poco, poco a poco, poco a poco, conforme den las fuerzas también de la mano de obra que se tiene. Yo creo que cuando se acabe el proceso de sistematización de la data conseguida, podremos empezar a analizar si es que la familia se ha quedado con más o menos cosas o si existieron realmente, porque puede ser que simplemente no haya habido más, ¿no? O si es una decisión ya íntima o personalísima de sus legatarios de no querer entregar otro tipo de material, ¿no? Claro, ¿y en qué porcentaje se encuentra más o menos de la sistematización? Uf, eso sí no te podría decir yo en particular porque no es el área, la mía, la que está encargada de eso, pero sí tengo que señalar, porque conozco que estamos trabajando como que con todas nuestras fuerzas, sobre todo en los meses de vacaciones donde no hay clases, estamos a punto de empezar clases, entonces ya las cosas se ponen un poco más complicadas, pero habíamos estado trabajando sobre todo en la unidad de servicios bibliográficos, todo su personal dedicado a lo que es el inventariado y catalogación de estos materiales. Entonces, no te podría decir en estricto, pero sé que hay una cola extensa de material de donación, ¿no? O sea, hay por lo menos 5 o 6 grandes bibliotecas que han sido donadas a San Marcos en los 2 últimos años, ¿no? Y es un tremendo trabajo, ¿no? El de inventariar y catalogar para que finalmente el servicio esté concluido y también la gente Sí, pueda asistir con facilidad, ¿no? Y puede decir, oye, quiero este documentito y lo puede sí, encontrar sí, sí. fácilmente, ¿no? Es una Sí, chambaza. sí, es un gran trabajo, un trabajo que en realidad no podemos ser ciegos a esto.
tomará años. O sea, la cantidad de donaciones que hemos recibido tomará años en ser procesadas. No sé, yo no puedo hacer una estimación en estricto, pero sé que va a tomar bastante tiempo. Y Solo la biblioteca del profesor Valdemar Espinosa, por poner un ejemplo, es una de las más grandes donaciones, si no la más grande que hemos recibido. O sea, el profesor Espinosa literalmente vivía en paredes de libros, o sea, han sido camiones de libros los que nos ha donado. su casa era un archivo, ¿no? Prácticamente. Sí, sí, entonces yo sé que eso no es algo que se va a resolver en meses. Claro, sí, yo visité también la casa de David Sobrevilla cuando él estaba en vida, en los años 2011, 2012. Recuerdo que precisamente el profesor Rubén Quiroz, que es el presidente de la Sociedad Peruana hoy día, me envió junto a Joel a hacer un trabajo. Cuando entramos a su casa, todos los pisos de casa estaban llenos de libros. Desde la entrada nomás, del pasadizo, subías al segundo, Sí, tercer piso, todo lleno, lleno, absolutamente lleno de libros. sí, sí. Era increíble, era una casa biblioteca andante. Nos Y preciamos, precisamente nos preciamos de haber recibido en estos 2 últimos años donaciones de valiosos intelectuales peruanos, sanmarquinos en particular, que realmente vivían literalmente alrededor de libros. O sea, sí, son donaciones muy extensas y no solo, vuelvo a repetir, en términos de cantidades de libros, ¿no? Sino de la calidad del material que poseían. la Sí. calidad, claro, eso también es importante. Y hay otro así tipo David Sobrevilla y Valdemar Espinosa, otro intelectual de alto nivel que haya donado su Sí, biblioteca. sí, otra biblioteca así de grande e importante en términos históricos es la del profesor César Lévano. Ah, César Lévano también ha donado Sí, su archivo completo. sí, sí. Igual de él también tenemos archivo, en el caso de él sí tenemos archivo que involucra correspondencia, que involucra volante, folletería, ¿no? Archivo que dicho sea de paso también ha sido filtrado y es actualizado cada cierto tiempo en nuestro repositorio institucional. Lo mismo en el caso de Dora Mayer, ¿no? Que según veo es un archivo que está como que descuartizado. En realidad muchas personas, muchas instituciones tienen partes del archivo de Dora Mayer. Sé que Joel, por ejemplo, ha trabajado bastante en el caso del archivo de Dora Mayer. En San Marcos hay una parte, sé que el Centro Flora Tristán tiene otra parte, luego me parece que la Biblioteca Nacional tiene una parte también, si es que no recuerdo mal. Entonces, es un archivo en realidad bastante, bastante grande, ¿no? Creo que le está sirviendo a distintos intelectuales ahora, ¿no? Trabajar este tipo de material sobre los intelectuales de las primeras décadas del siglo XX. Y ustedes también hacen ese trabajo, por ejemplo, si el archivo de Dora Mayer está disperso o el de Pedro Solís está disperso, ustedes hacen el trabajo de solicitar que les proporcionen copias de los otros archivos para ustedes o... Mira, en el o les- caso de Dora Mayer lo menciono justamente porque estamos en conversaciones, una infidencia de trabajo, ¿no? Estamos en conversaciones con el Centro Flora Tristán, con el que ya venimos trabajando en realidad de forma cooperativa para trabajos anteriores desde eh, la revista Viva que colgamos, por ejemplo, el año pasado. Hicimos un convenio interinstitucional, que es una de las formas en las que estamos trabajando también como CEDO, aprovechando creo yo, estas nuevas dinámicas mucho más interactivas de trabajo hoy en día, donde, como lo decíamos desde nuestros orígenes, nosotros no solamente ya esperamos que hayan fondos, ¿no? Materiales que vaya a revisar la gente, sino fondos virtuales que puedan superar incluso, ¿no? Las capacidades que tenga una institución. Entonces, si uno teje redes con otras instituciones, se hacen cooperaciones interinstitucionales, que no es una cosa complicada de hacer, que no es una cosa compleja, simplemente hay que establecer coordinaciones y voluntades específicas. Se empiezan a tejer redes que te permiten lograr cosas como la que hemos logrado con Flora Tristán, con el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, que nos permitió tener acceso a la revista Viva, a completar una colección que estábamos armando nosotros. Tenemos la colección completa y ya está subida en nuestro repositorio institucional. A partir de esta coordinación han surgido posibilidades de nuevos acuerdos, de nuevas trayectorias de trabajo, que, entre las cuales se encuentra por ahí
trabajar más adelante con la parte del archivo Dora Mayer que también manejan ellos, ¿no? Y digitalizar a partir de un filtrado, ¿no?, nuestro, una sistematización que se pueda hacer y hacer público, ¿no?, parte de este material también, actualizando el que ya nosotros tenemos, ¿no? Claro. Para ir cerrando, David, y claro, hemos visto que ya hay una web, está subido mucho material del archivo de David Sobrevilla. Eso quiere decir que ustedes van sistematizando, pero también ya van colgando información. ¿Qué es lo que podemos encontrar de David Sobrevilla en su web? Sí, en el caso del archivo Sobrevilla, como les decía, son recortes periodísticos fundamentalmente. En su archivo están 192 recortes periodísticos, específicamente esa es la cantidad exacta. Y el contenido es variado, con un acento muy importante en lo que es literatura, crítica literaria, literatura, y yo creo que en segundo término sería análisis social y análisis político, ¿no? Pero la crítica literaria es lo que predomina. Una de las cosas que más recuerdo y que me interesa muchísimo, incluso acaba de salir un libro también sobre el tema, son los artículos, colecciona los artículos que saca Mario Vargas Llosa después de su paso por la Unión Soviética, ¿no? Porque esta etapa, digamos, de descripción, mitad análisis de lo que él ve en la Unión Soviética y detrás de la cortina de hierro, es como que el momento en el que este intelectual se está transformando sus códigos, ¿no?, su lógica política está variando, ¿no? Y uno ve o puede observar a partir de la publicación escalonada de estos artículos periodísticos de nuestro Nobel, cómo es que va a ir modificando, pues, sus coordenadas políticas. Eso me llamó bastante la atención. Luego hay material diverso, ¿no? Washington Delgado, Enrique Verástegui también tiene bastantes artículos que él ha recortado de estos autores. Sí, bastante sobre Cornejo Polar. Mucho sobre literatura y crítica literaria, sí, en general. ¿Y cómo accedemos a través de Google al archivo que podríamos poner? Sí, bueno, para llegar al CEDOC es sencillito. Uno pone CEDOC San Marcos o CEDOC UMS, ¿no? Y le va a salir, la primera opción le va a salir el repositorio web de nuestro CEDOC, nuestro centro de documentación. O escribir también archivo David Sobrevilla y... También puede poner archivo David Sobrevilla, CEDOC UMS, ¿no? O CEDOC San Marcos, y de hecho que los va a llevar ahí. Si entran a la web del CEDOC, van al lado derecho, en el desplegable, buscan la viñeta de archivos personales, ¿no? En archivos personales, ahí encuentran los archivos de Dora Mayer, lo que está publicado, de Dora Mayer, de César Lévano, de Soy la Aurora Cáceres y de David Sobrevilla, que es el último que se ha unido a esta primera trilogía que ya tenemos, ¿no? Muy bien. Gracias, David, por haber aceptado esta entrevista. José Carlos. David, José Carlos, perdón, ya se me ha pegado el nombre de David. Gracias, José Carlos, por haber aceptado la entrevista. Él nos ha hablado del archivo del pensador peruano David Sobrevilla, que está en este proceso de sistematización para que pueda estar abierto al público. Es importantísimo porque lo que más necesitamos ahora, los que nos dedicamos a la filosofía, son fuentes bibliográficas. Y qué mejor que hallarlas dentro de las grandes bibliotecas o los grandes archivos de un pensador tan importante como David Sobrevilla, a quien tuve el gusto de conocer cuando estaba ya en sus últimos años de vida. Bueno, David, muchas gracias y vamos a seguir conversando. Entonces, cualquier novedad me avisas y allí seguimos conversando. Claro, desde luego, encantado. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Listo, gracias, nos vemos, saludos. Nos vemos, chao, chao.